Nunca imaginé que bajar del jet privado en Robledal me haría revivir tantos recuerdos, cada uno tan vívido como el instante en que descubrí mi pasión por el éxito. El aroma familiar de los pinos mezclado con la sutil dulzura de la panadería de la señora Rodríguez, situada en la calle principal, me alcanzó de inmediato. Habían pasado 20 años desde la última vez que recorrí esas calles, pero de algún modo, parecía que fuera ayer. Bienvenido de nuevo, señor Carvajal, dijo Jorge, el encargado del aeropuerto que, según contaba, había estado allí desde que yo era un niño. Su rostro curtido se iluminó con una sonrisa genuina, de esas que jamás se ven en las salas de juntas de los grandes corporativos. Gracias, Jorge. Y, por favor, aún puedes llamarme Natán. El coche oficial aguardaba en la pista, pero decidí caminar. Necesitaba sentir el suelo bajo mis pies, recordarme a mí mismo que aquel lugar era real y no simplemente un sueño sentimental forjado en largas noches de oficina. Robledal no había cambiado mucho. La ferretería donde trabajó mi padre seguía en pie en la esquina de la calle Olmo y la Tercera, aunque el cartel parecía recién pintado. La cafetería Dawson, donde Miguel y yo juntábamos nuestras mesadas para darnos batidos de chocolate cada viernes por la tarde, se había ampliado para incluir una zona al aire libre. El campo de fútbol del instituto, donde pasamos incontables tardes soñando con escapar, ahora parecía mucho más pequeño de lo que recordaba. Había llegado a ser un CEO multimillonario implacable, endurecido por batallas en las salas de juntas y tratos despiadados. Sin embargo, el calor de mi pasado aún me llamaba a casa. La nostalgia era casi abrumadora, mezclando paisajes familiares con la agridulce certeza de que nada volvería a ser igual. El viejo arce en el parque ribereño seguía erguido, sus ramas alcanzando ahora aún más alto el cielo. Pasé mis dedos por su corteza áspera, encontrando la inscripción desvaída: N&M, Amigos por siempre, 1998. Miguel y yo habíamos pasado toda una tarde trabajando en aquella inscripción, convencidos de que nuestra amistad resistiría cualquier adversidad. Y lo había hecho, hasta el accidente de hace 3 meses. ¿Natán Carvajal? ¿Eres tú de verdad? Una voz familiar me sacó de mis pensamientos. La señora Jiménez, mi profesora de inglés en el instituto, se acercó apoyada en su bastón, pero con aquellos ojos brillantes que aún recordaba. Siempre supe que te las arreglarías, pero, por Dios, has superado hasta mis expectativas más descabelladas. Conversamos brevemente sobre sus nietos y mi empresa. No le revelé la verdadera razón de mi regreso. ¿Cómo explicarle que el periodo más exitoso de mi vida coincidió con mi mayor pérdida personal? Que cada titular celebrando mis logros empresariales se sentía vacío sin Miguel a quien poder llamar y bromear sobre haberme vuelto corporativo. El pequeño bed and breakfast en la calle Cerezo me recibió con los brazos abiertos, literalmente, ya que Marta, la dueña, insistió en darme un abrazo en lugar de un apretón de manos. «Tenemos lista tu habitación de siempre», dijo, como si hubiese estado aquí la semana pasada y no hace 2 décadas. «La que da al arroyo». Marta tampoco mencionó a Miguel, aunque el leve temblor en su voz me delataba que también pensaba en él. Todo el pueblo debía saberlo a estas alturas. En sitios como Robledal, la noticia viaja más rápido que la luz. Pasé esa primera tarde caminando por el arroyo susurrante, donde Miguel y yo pasamos innumerables días de verano saltando sobre piedras y construyendo presas improvisadas. El sol poniente pintaba el agua de dorado, y por un instante, casi podía escuchar su voz invitándome a ver una piedra particularmente impresionante o un bicho inusual que había descubierto. Esa noche, no pude dormir. Mi mente repasaba una y otra vez nuestra última conversación telefónica. Deberías volver a casa, Nate. Hay algo importante que necesito comentarte. Su voz sonaba seria, desprovista de las bromas y la charla casual habitual. Le había prometido visitarlo pronto, después de un trato más. Ahora, ese pronto nunca llegaría. Por la mañana, alguien tocó a mi puerta. Marta estaba allí con un café y un sobresellado. Miguel dejó esto para ti, dijo suavemente. Me pidió que te lo entregara cuando regresaras. El sobre permaneció sin abrir en la mesita de noche mientras me preparaba para el día. Aún no estaba listo. Lo que Miguel hubiera querido decirme, lo que estuviera escrito en esa carta, haría que todo se sintiera demasiado real. Por ahora, necesitaba reconectar con el pueblo, recorrer las calles que habíamos transitado juntos,
recordar quién era antes de que las hojas de cálculo y las opciones sobre acciones definieran mi existencia. Con cada paso por Robledal, sentía a la vez un resurgir de la esperanza y el punzante sabor de una pérdida inminente. La certeza de que mi mejor amigo de la infancia ya no estaba para compartir esta emotiva reunión marcaba el tono de un viaje lleno de emociones. Llevaba conmigo no solo el peso de su recuerdo, sino también la promesa tácita de honrar su legado, sin saber que el destino ya había comenzado a tejer un plan intrincado a mi alrededor. Al llegar al antiguo campo de béisbol donde nuestro equipo de la liga infantil solía jugar, noté que el marcador había sido reemplazado por un modelo más moderno. Una pequeña placa llamó mi atención, en amorosa memoria de Miguel Thompson, quien nos enseñó a jugar con el corazón. Mi garganta se apretó. A diferencia de mí, Miguel había vuelto a Robledal tras el instituto, convirtiéndose en un querido profesor de primaria y entrenador. Eligió invertir en personas en lugar de en ganancias, una elección cuyo valor recién empezaba a comprender. Las nubes se oscurecieron sobre mi cabeza mientras seguía mi camino, reflejando mi ánimo. La lluvia comenzó a caer suavemente y me refugié en la librería Mercero, otro de mis lugares de la infancia que había sobrevivido a la era digital. El olor familiar a papel y pegamento me envolvió como una manta reconfortante. «Tómate tu tiempo», dijo Gracia Mercero, ahora en sus 70 pero atendiendo la caja con ojos agudos. «A veces, el libro correcto te encuentra cuando más lo necesitas». Asentí, agradecido por ese espacio para respirar, pensar y sentir. Mañana abriría la carta de Miguel. Mañana afrontaría lo que él hubiera necesitado decirme. Pero hoy, simplemente quería recordar lo que era ser Nathan Carvajal, antes de convertirme en el hombre cuya imagen aparecía en la portada de la revista Fortune, el hombre que lo tenía todo y nada a la vez. La lluvia se detuvo en la mañana, dejando tras de sí ese inconfundible aroma a tierra mojada que siempre me recordaba nuevos comienzos. Finalmente reuní el valor para abrir la carta de Miguel. Durante el desayuno, pero encontré solo una nota críptica: encuéntrame en nuestro rincón. Dejé algo importante para ti. Nuestro rincón solo podía significar un lugar, el viejo roble en el Parque Westview, donde construimos nuestro fuerte improvisado de niños. Después de terminar mi café, me dirigí hacia allí, intentando imaginar qué habría dejado Miguel. ¿Quizás algún recuerdo de nuestra infancia? ¿Un mensaje final? El roble seguía majestuoso en el extremo del parque, sus enormes ramas formando un dosel natural que había resguardado innumerables secretos a lo largo de los años. Al acercarme, noté movimiento bajo el árbol. Una pequeña figura se deslizó entre las ramas bajas, seguida de lo que parecía ser una silueta color beige. Intrigado, me acerqué con cautela. Lo encontré en aquella fría tarde en el Parque Westview, un niño de no más de 10 años, con una maraña de cabello oscuro y ojos que parecían albergar una vida de historias no contadas. La presencia del chico, combinada con la energía entusiasta de un pequeño cachorro de terrier desaliñado a su lado, creó una escena que a la vez me desconcertó y me intrigó. «Hola», llamé, manteniendo distancia para no asustarlo. El niño se quedó inmóvil, abrazando al cachorro contra su pecho con fuerza. «¿Es usted el señor Carvajal?», preguntó en voz apenas audible por encima del susurro de las hojas. «Sí, soy yo», respondí, sorprendido. «Nathan Carvajal. ¿Cómo supiste mi nombre?» «El señor Thompson me habló de usted. Dijo que algún día volvería», explicó el chico, cuyos ojos, de un azul sorprendente, recordaban casi al mismo tono que los de Miguel. «¿Conocías a Miguel?», pregunté, acercándome un poco más. El chico asintió. «Él fue mi profesor. Y mi amigo». Una sombra cruzó su rostro infantil. «Me ayudó después de que murieran mis padres. Dijo que ustedes cuidaban de los animales callejeros cuando eran niños». En ese instante, me transporté a aquellos días en que Miguel y yo rescatábamos a cualquier animal abandonado, compartiendo alegrías y tristezas como si fuesen parte de la familia. Habíamos sanado aves heridas, alimentado a gatos del vecindario e incluso criamos a una ardilla bebé que había caído de su nido. «¿Cómo te llamas?», pregunté, poniéndome a su altura. «Jamie». Jamie Foster relajó su agarre sobre el cachorro, que inmediatamente se soltó y se lanzó a investigar mis zapatos. «Y este es Scout. El señor Thompson me ayudó a encontrarlo en el refugio el mes pasado».
Encantado de conocerlos a ambos, Jamie, dije, extendiendo la mano para acariciar al entusiasta cachorro. ¿Qué haces aquí solo? La expresión de Jamie se tornó seria. No estoy solo. Estoy con Scout, dijo, dudando un instante antes de sacar una pequeña llave de su bolsillo. El señor Thompson me dejó esto para usted. Dijo que cuando regresara, debía entregárselo. Tomé la llave, girándola en mi mano. Parecía pertenecer a un casillero o pequeña caja de seguridad. ¿Te dijo que abre? Inquirí. Jamie negó con la cabeza. Pero dijo que eres listo y que lo descubrirías, acompañó con una leve sonrisa. También mencionó que ahora eres muy rico e importante, pero que sigues siendo el mismo Nate que ayudó a construir la casa del árbol, la cual se desmoronó tras una tormenta. No pude evitar reírme. Solo a Miguel se le ocurriría hacerme recordar mantener la humildad, incluso desde el otro lado. La timidez inicial del chico dio paso a una curiosidad insaciable mientras nos sentábamos bajo el roble. Scout se acomodó entre nosotros, persiguiendo ocasionalmente una hoja o una mariposa antes de volver al lado de Jamie. El señor Thompson me contó que vives en un edificio más alto que las nubes, dijo Jamie, con ojos llenos de asombro. No es tan alto, sonreí, pero es un edificio bastante grande. ¿Eres dueño de todo el edificio? Solo de los últimos pisos. Wow, Jamie se rascó la cabeza, pensativo. Debe ser solitario allá arriba. Esa simple observación me golpeó con más fuerza que cualquier crítica en una sala de juntas. A veces, sí, confesé. ¿Y tú? ¿Dónde vives, Jamie? Ahora en el hogar de niños de Robledal, su voz se volvió más baja. Está bien. La señora Martínez es buena, y me dejan quedarme con Scout aunque normalmente no se permiten mascotas. El señor Thompson lo arregló antes. Escuché con atención mientras relataba sus luchas cotidianas, la vida en el hogar de niños, la ausencia de sus padres, el esfuerzo por seguir el ritmo escolar pese a todo. Sus palabras pintaban la imagen de una existencia marcada por la pérdida, pero iluminada por la resiliencia. Había en su espíritu un eco inquietantemente familiar, reflejo del amigo que una vez conocí tan bien. El señor Thompson solía visitarme cada sábado, continuó Jamie. Íbamos aquí a entrenar a Scout o a leer libros. Dijo que la lectura te lleva a lugares, incluso cuando no puedes ir a ningún lado. Tenía razón, dije suavemente. Miguel siempre supo lo importante de las cosas. A medida que la tarde se alargaba, Jamie y yo intercambiábamos historias. Le conté las disparatadas aventuras que viví con Miguel cuando éramos niños, como aquella vez que intentamos construir una balsa para navegar por el arroyo susurrante y terminamos hundiéndonos a 10 metros de la orilla. Jamie compartió sus sueños de ser veterinario, inspirado por su amor por Scout y todos los animales. Ya oscurece, comenté, al notar que las sombras se alargaban. ¿Te acompaño de regreso al hogar de niños? Jamie asintió y, tras llamar a Scout, que se había escapado a investigar una ardilla, los tres nos dirigimos por el Parque Westview y la avenida Olmo hacia el hogar de niños, un edificio de estilo victoriano que recordaba de mi niñez, imponente y algo melancólico incluso cuando pasaba en bicicleta de pequeño. La señora Martínez, la directora, nos recibió en la puerta con una mezcla de sorpresa y cortesía profesional. Señor Carvajal, qué honor inesperado. Veo que ya conoció a Jamie. Sí, tuvimos una larga charla en el parque, respondí, observando cómo Jamie se agachaba para quitarle la correa a Scout. Jamie, ya casi está listo para cenar. ¿Por qué no te lavas? Sugirió la señora Martínez. Tras ver a Jamie internarse junto a Scout, la señora Martínez se volvió hacia mí con expresión más seria. Miguel Thompson hablaba mucho de usted. Siempre creyó que algún día regresaría. ¿Le dijo por qué quería que conociera a Jamie? Pregunté. Ella negó con la cabeza. Miguel guardaba sus secretos. Pero dejó algo para usted aquí también, dijo, sacando de su escritorio un sobre similar al que Marta me había entregado. Acepté el segundo sobre, le agradecí y prometí regresar pronto, una promesa que tenía la firme intención de cumplir. Mientras volvía al Bed and Breakfast, comprendí que en ese encuentro el destino me brindaba la oportunidad de reconectar no solo con mi pueblo.
natal, sino también con las emociones crudas y sin filtros de mi pasado. El niño y su leal cachorro se habían convertido en símbolos vivos de un mundo que había olvidado, un mundo repleto de pena, esperanza y los lazos inquebrantables de la amistad. Su presencia era un llamado silencioso a desvelar las capas de mi propio corazón endurecido y a adentrarme en una narrativa que esperaba ser reescrita. De regreso en el bed and breakfast de Marta, me senté en el columpio del porche con ambos sobres sin abrir en la mano. El aire nocturno traía el lejano sonido de un partido de béisbol del instituto y el aroma asado de alguien cercano. La vida normal en Robledal continuaba, aunque la mía se sentía suspendida entre el pasado y el presente. Abrí el segundo sobre primero. Dentro había la llave de una caja de seguridad en el Banco Nacional de Robledal, acompañada de una nota con la inconfundible letra de Miguel: algunas cosas se explican mejor en persona. O tan cerca como pueda ahora. Mañana a las 10. Esa noche el sueño se me escapó. Mi mente volvía una y otra vez a Jamie, a la forma en que sus ojos se iluminaban al hablar de Scout, a cómo había perdido tanto y, aún así, conservaba esa resiliencia propia de la niñez. Y algo más me inquietaba, un vago sentimiento de reconocimiento que no lograba descifrar. Los días posteriores a ese encuentro estuvieron llenos de revelaciones. Primero fue la visita al banco, donde la caja de seguridad de Miguel contenía documentos legales, fotos y una grabación en vídeo. La vi sola en mi habitación aquella noche, con lágrimas corriendo por mis mejillas mientras la imagen de Miguel aparecía en la pantalla de mi portátil. «Hola Nate», comenzó él, luciendo saludable a pesar de la fecha de la grabación, apenas semanas antes de su repentino infarto. «Si estás viendo esto, ya no estoy, y has conocido a Jamie». No hay manera fácil de decirlo, así que lo diré: Jamie es mi hijo. El golpe fue duro. Miguel nunca había mencionado tener un hijo, ni en llamadas ni en mensajes. Su madre fue Rebecca Foster, continuó Miguel, respondiendo a mi pregunta sin formular. ¿La recuerdas de nuestro último año? Nos reencontramos hace 11 años. Fue breve, ella se mudó y yo no supe de Jamie hasta hace 4 años, cuando ella y su esposo murieron en aquel accidente en la autopista 16. En su testamento, me nombró tutor de Jamie, en caso de que algo les pasara a ambos. Pausé el vídeo, tratando de asimilar la información. Rebecca Foster, por supuesto que la recordaba. Había sido la compañera de laboratorio de Miguel en química, una chica callada de mente brillante que luego estudió medicina. Y ahora su hijo, el hijo de Miguel, se había quedado huérfano por segunda vez. El vídeo continuó con Miguel explicando que no me lo había dicho porque sabía lo ocupado que estaba, lo importante que se había vuelto mi empresa. Hacías titulares, Nate. Yo solo era un profesor de pueblo, criando a un hijo que apenas conocía. Pero Jamie lo sabe todo sobre ti, el legendario Nathan Carvajal, mi mejor amigo que conquista el mundo empresarial mientras yo luchaba con las pruebas de ortografía de 5º grado. El semblante de Miguel se volvió más serio. He tenido problemas de salud, Nate. Nada que contar a nadie, pero los médicos dicen que mi corazón puede fallar en cualquier momento. Por eso hice arreglos para Jamie, por si acaso. La señora Martínez del hogar de niños acordó cuidarlo temporalmente hasta que tú regresaras. Su sonrisa volvió a aparecer. Y yo sabía que volverías, tarde o temprano. Nunca pudiste alejarte de Robledal para siempre. El resto del vídeo detallaba los deseos de Miguel, que considerara ser tutor de Jamie, dándole la estabilidad que tanto necesitaba. No te lo pido por tu fortuna, Nate. Te lo pido porque debajo de esa fachada de CEO sigues siendo el mismo chico que se quedó despierto conmigo cuidando a un halcón herido. Jamie necesita a ese chico. Piénsalo, ¿de acuerdo? Eso es todo lo que pido. El vídeo terminó, dejándome en silencio con el peso de la petición de Miguel. Pasé horas mirando las fotos que había incluido, imágenes de un Jamie bebé enviadas por Rebecca, fotos recientes de Jamie y Miguel pescando en el arroyo susurrante, jugando con Scout cuando el cachorro aún era diminuto. Me acosté con la mente acelerada, pero al amanecer supe lo que tenía que hacer. Llamé a mi asistente en Nueva York y le ordené despejar mi agenda indefinidamente. Emergencia familiar, le dije, sintiendo extrañas pero correctas las palabras. Los días siguientes se llenaron de largas caminatas con Jamie y Scout, conversaciones profundas y momentos de reflexión en silencio.
Me vi absorbido por el mundo del niño, un reino de lucha y supervivencia donde cada sonrisa se ganaba con esfuerzo y cada lágrima llevaba el peso de una infancia perdida. Al escuchar sus historias sobre la escuela, sobre los otros niños del hogar, sobre sus recuerdos de su madre y su padrastro, no pude evitar ver ecos de mi propio pasado y de los sueños que alguna vez valoré. ¿De verdad construyeron un cohete cuando eran niños, tú y el señor Thompson?, preguntó Jamie durante uno de nuestros paseos por el parque ribereño. Rey. Lo intentamos. Era más un fuegos artificiales engalanado con una tapa de bote de basura. Casi quemamos el cobertizo de herramientas del señor Whitaker. ¿Estuvieron en serios problemas? Enormemente. Tuvimos que pintar su cerca durante todo el verano, sonreía al recordar. Pero, ¿sabes qué? Miguel trajo su radio y nos inventamos canciones absurdas mientras trabajábamos. De alguna forma, siempre convertía los problemas en aventuras. Durante nuestra tercera visita a la heladería de la calle principal, Jamie siempre pedía de chocolate con chispas, justo como solía pedir Miguel. El niño me planteó la pregunta que temía. ¿Vas a marcharte pronto? ¿Volverás a ese edificio enorme? Miré aquellos ojos azules, tan parecidos a los de mi mejor amigo, y sentí algo cambiar dentro de mí. En realidad, estaba pensando quedarme en Robledal por un tiempo. ¿Te parece bien? La esperanza que iluminó su rostro fue respuesta suficiente. Cada tarde, regresaba al bed and breakfast de Marta y me sentaba en el porche, observando el atardecer sobre Robledal. Noche tras noche, revivía recuerdos de Miguel, sintiendo su presencia en el murmullo del viento y en el manto estrellado que cubría el pueblo. La casa victoriana verde de la calle Sicómoro, donde vivía su familia y ahora ocupada por desconocidos, se convirtió en un recordatorio conmovedor de promesas incumplidas. Una noche, Marta se unió a mí en el porche, ofreciéndome una taza de café y su silenciosa sabiduría. Miguel estaba tan orgulloso de ti, comentó tras un cómodo silencio. Conservaba cada artículo sobre ti, y a todo el que escuchaba decía, ese es mi mejor amigo. Debería haberlo visitado más, admití, sintiendo el filo del arrepentimiento a pesar de la cálida noche. Marta negó con la cabeza. No tiene sentido pensar así. Miguel lo entendía. Siempre decía que estabas haciendo exactamente lo que debías hacer. ¿Y qué hay de él? ¿Acaso eso era lo que tenía que hacer, irse tan pronto, dejar atrás a su hijo? Ninguno de nosotros decide cuándo acaba su historia, Natán, respondió Marta con suavidad. Solo podemos decidir que tan plenamente vivimos cada página que se nos da. Miguel vivió intensamente, enseñando a esos niños, cuidando a Jamie, siendo parte de esta comunidad. Asentí, reflexionando sobre sus palabras. Jamie me dijo que Miguel lo ayudó a adoptar a Scout del refugio. Marta sonrió. Desde el primer día fueron inseparables. Miguel trajo a ese cachorro como sorpresa después de una semana especialmente dura en la escuela para Jamie. Algunos matones lo molestaban por ser huérfano. Scout lo cambió todo, le dio a Jamie algo por lo que luchar, algo que necesitaba tanto él como él a él. Cada interacción con Jamie y su enérgico cachorro fue derritiendo poco a poco la coraza que había construido durante años. Empecé a comprender que mi vida, antes dominada por una ambición implacable, estaba incompleta sin abrazar las vulnerabilidades y emociones crudas de mi niñez. Una semana después de llegar a Robledal, tomé una decisión. Llamé a un agente inmobiliario y concerté visitas a varias casas en venta en el pueblo. La que elegí era una casa estilo artesano en la avenida Olmo, a pocas cuadras de la escuela primaria donde Miguel enseñaba y a la que Jamie volvería en otoño. Necesitaba arreglos, los pisos de madera estaban rayados, la cocina anticuada, pero tenía buena estructura y un amplio patio cercado, perfecto para un niño lleno de energía y su igualmente entusiasta cachorro. Los recuerdos, aunque dolorosos, comenzaron a iluminar un camino hacia la reconciliación con mi pasado, un camino que prometía redención y renovación. Al firmar los papeles para comprar la casa, sentí que, en algún lugar, Miguel sonreía aprobatoriamente. Mudarse a la casa artesana en la avenida Olmo fue más rápido de lo que esperaba. Mis pertenencias en Nueva York, las obras de arte costosas, los muebles de diseñador y varios símbolos de estatus, de repente parecían innecesarios. Pedí a Marta que me ayudara a amueblar el lugar con piezas cómodas y prácticas de tiendas locales.
La habitación extra se convirtió en la de Jamie, pintada de azul y decorada con estrellas que brillaban en la oscuridad, como las que Miguel y yo teníamos en nuestras habitaciones de niños. ¿Estás seguro de esto, señor Carvajal?, preguntó la señora Martínez cuando me reuní con ella para hablar sobre convertirme en tutor de Jamie. Su preocupación era justificada, un CEO multimillonario sin experiencia como padre queriendo cuidar de un niño emocionalmente vulnerable despertaba dudas razonables. Nunca he estado tan seguro de nada, respondí. Mi equipo legal ya había comenzado con los trámites, trabajando a distancia para agilizar el proceso. Mientras esperaba la aprobación de la tutela, visité a Jamie todos los días en el hogar de niños. Establecimos una rutina: paseos matutinos con Scout, almuerzos en la cafetería Dawson y tardes dedicadas a arreglar la casa o a explorar rincones escondidos de Robledal que casi había olvidado. ¿Seguiré yendo a la escuela primaria Lincoln en otoño?, preguntó un día mientras pintábamos su habitación. Si eso es lo que deseas, dije. Está a pocas cuadras de casa. El salón del señor Thompson está en el segundo piso, en el aula 203. A veces me siento afuera después de la escuela. Asentí, comprendiendo el complicado dolor que nos unía. Quizás podríamos pedirle a la señora Robles que pongamos una pequeña placa en la puerta, algo para recordarlo. ¿Como la que hay en el campo de béisbol? Jamie se animó. Exactamente igual. Una tarde lluviosa, mientras revisábamos cajas de pertenencias de Miguel que la señora Martínez había guardado para Jamie, el niño sacó una vieja caja de zapatos. Estas son las cosas especiales de mi papá, explicó, levantando la tapa con cuidado. Dentro había boletos, fotografías y pequeños recuerdos de la vida de Miguel. Muchos incluían a mí, los cordones de graduación del instituto, una piedrecita del arroyo susurrante que Miguel aseguraba se parecía a Abraham Lincoln si la mirabas desde el ángulo correcto, una pelota firmada por los dos después de ganar el campeonato de la liga infantil. Él me mostró todo esto, dijo Jamie. Me contó historias de cada uno. Luego dudó y añadió. Dijo que algún día tú también podrías contarme tu versión de las historias. Esa noche, tras llevar a Jamie de regreso al hogar de niños con la promesa de recogerlo para el desayuno al día siguiente, volví a casa. La lluvia se intensificaba, golpeando el techo con un ritmo reconfortante. Me preparé una taza de café y subí al ático, donde guardaba varias cajas de mis recuerdos de infancia, recuperadas de la antigua casa de mis padres antes de que se mudaran a Florida. Mientras hurgaba entre cartas y recuerdos viejos, descubrí un sobresellado dirigido a mí con la inconfundible letra de Miguel. Este era diferente a los demás, más antiguo, con el papel amarillento por el tiempo. Con manos temblorosas, lo abrí y encontré una carta fechada hace casi 15 años, poco después de que me mudara a Nueva York para iniciar mi empresa. Querido Nate, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, algo me ha pasado, y por fin has vuelto a Robledal. Te escribo después de nuestra llamada de esta noche. Sonabas distinto, emocionado por tu nuevo emprendimiento, pero también más endurecido. Me preocupa verte en esa ciudad, rodeado de gente que solo aprecia tu potencial, y no tu verdadero valor. Recordé esa llamada. Había conseguido a mi primer inversionista importante, trabajaba 20 horas diarias, sobreviviendo con cafeína y ambición. Anoche tuve un sueño, continuaba la carta. En él, éramos dos viejos sentados en el muelle del arroyo susurrante, y decías que desearías haber pasado menos tiempo persiguiendo el éxito y más tiempo viviendo. Me asustó, Nate. No porque no quiera que triunfes, sabes que soy tu mayor admirador, sino porque temía que olvidaras lo que aprendimos en Robledal, que la medida de una vida bien vivida no está en los logros o en la cuenta bancaria, sino en los corazones que tocamos en el camino. Mi café se enfrió mientras leía, las palabras de Miguel cruzando los años entre nosotros. No sé qué depara el futuro. Quizás tenga familia algún día, o tal vez construyas ese imperio del que siempre hablas. Pero si sé esto, si algo me pasara, si dejara atrás a personas que necesitan cuidado y orientación, no hay nadie en este mundo en quien confiaría más para hacerse cargo. No porque seas brillante en estrategias empresariales, sino porque, bajo toda esa ambición, late el corazón de un muchacho que se pasó 3 noches enteras cuidando a un zorro herido. La carta, un recordatorio eterno de una amistad que trascendía la vida y la muerte, concluyó con una simple petición:
recuerda quién eres realmente, Nate. Y cuando llegue el momento de elegir entre lo que parece éxito y lo que se siente como significado, elige lo que da sentido. Eso es lo que querría para ti. Eso es lo que desearía para cualquiera a quien quiera. Al leer sus palabras, sentí una oleada de emociones encontradas, dolor por la pérdida, pero también un profundo sentido del deber de honrar su memoria. Su petición no era solo un último deseo, era una invitación a reavivar los valores que apreciábamos de niños, la bondad, la compasión y la fe inquebrantable en las segundas oportunidades. La mañana siguiente amaneció despejada tras la lluvia de la noche. Llegué temprano al hogar de niños, con la correa de scout en mano y un plan formándose en mi mente. «Buenos días, señor Carvajal», me saludó la señora Martínez en la puerta. «Jamie está terminando su desayuno. En realidad, esperaba hablar contigo primero». La seguí hasta su oficina, donde expuse mi propuesta, una donación considerable para el hogar de niños de Robledal, suficiente para renovar el viejo edificio, expandir sus programas y establecer una beca en honor a Miguel Thompson. La señora Martínez se quedó mirando la cifra que había anotado. «Esto es realmente generoso. Es lo mínimo que puedo hacer», dije. A Miguel le encantaba esta comunidad. Quería asegurarse de que todos los niños fueran cuidados, no solo Jamie. Cuando Jamie apareció en la puerta acompañado de Scout, su rostro se iluminó al verme. «¿Vamos a ir a pescar hoy?», preguntó con entusiasmo. «Por supuesto», respondí. «Y tengo algo importante de que hablar contigo». Pasamos la mañana en el arroyo susurrante, nuestras cañas echadas al agua cristalina, conversando sobre cómo sería la vida si Jamie se quedara conmigo de forma permanente. Sus preguntas eran prácticas y directas. ¿Tendría Scout un patio donde correr? ¿Podría seguir visitando a sus amigos del hogar de niños? ¿Sabría ayudarlo con las matemáticas? «No soy perfecto, Jamie», confesé. «Nunca he sido padre. Cometeré errores. Pero te prometo que siempre haré lo mejor posible, que escucharé cuando necesites hablar, y que nunca olvidarás cuánto te amó tu papá». El niño guardó silencio por un largo instante, observando cómo su flotador se dejaba llevar por la corriente. «El señor Thompson, mi papá, dijo que eras la persona más inteligente que conoció», finalmente dijo. «Dijo que podrías descubrir cualquier cosa si te lo proponías». Me dio demasiado crédito, sonreí. «Pero en este caso, espero que tuviera razón». Esa inesperada directriz desde el otro lado se convirtió en el punto de inflexión de mi viaje. Decidí dejar a un lado mis implacables ambiciones empresariales y sumergirme en el reto de cuidar a Jamie y a Scout. Construiría una vida aquí en Robledal, no la que una vez ansié dejar, sino algo nuevo que honrara la memoria de Miguel y ofreciera a Jamie un espacio para sanar y crecer. Esa noche llamé a Luis, mi director de operaciones en Nueva York. «Necesito que tomes las riendas», le dije. «Seguiré involucrado en las decisiones mayores, pero la gestión diaria es tuya ahora». «¿Por cuánto tiempo?», preguntó Luis, sorprendido a pesar de su habitual compostura. Miré por la ventana a Jamie, en el patio enseñándole un nuevo truco a Scout. «Indefinidamente. He encontrado algo más importante que los reportes trimestrales». La tutela legal se aprobó más rápido de lo esperado, gracias a los claros deseos de Miguel y a la eficiencia de mi equipo legal. 2 semanas después de comprar la casa en la avenida Olmo, Jamie y Scout se mudaron definitivamente. Las pertenencias del niño cabían en 2 pequeñas maletas, pero su presencia llenó la casa de maneras inimaginables. Mientras desempacábamos su ropa en la cómoda que había comprado para su habitación, Jamie sacó algo del fondo de su maleta, una fotografía enmarcada de él con Miguel, ambos sonriendo ampliamente, con Scout, un pequeño cachorro, entre ellos. «Esto debería ir aquí», dijo con firmeza, colocándola sobre la mesita de noche. «Así podremos verlo cada día». Asentí, incapaz de articular palabras debido al nudo en la garganta. La carta, la última petición de Miguel, me había mostrado un camino que yo nunca habría encontrado por mi cuenta. Un camino que no conducía al éxito ni al poder, sino a una segunda oportunidad para construir algo significativo, una familia. El primer mes juntos transcurrió en un torbellino de ajustes y descubrimientos.
Jamie y yo establecimos las reglas del hogar juntos, escribiéndolas en una pizarra en la cocina, un enfoque democrático que a Miguel seguramente le habría encantado. Scout se adueñó de un rincón soleado junto a la ventana de la sala, su pelaje resplandeciente gracias a los paseos regulares y a una nutrición adecuada. Las mañanas comenzaban con un desayuno en familia antes de que Jamie tomara el autobús escolar. Reorganicé mi horario de trabajo para atender videollamadas y correos electrónicos mientras él estaba en clase, dejando las tardes y noches libres para ayudar con la tarea, practicar béisbol o simplemente lanzar un frisbee a Scout en el patio. «Estás diferente aquí», comentó Elena Chen, la directora financiera de mi empresa, durante una de nuestras videoconferencias semanales. Me conocía desde los inicios de la startup y no dudaba en decir lo que pensaba. ¿Diferente en qué?, pregunté, ajustando la cámara para que no se viera el refrigerador cubierto de dibujos y papeles escolares de Jamie. Más tranquilo. Menos intenso, observó Elena, estudiándome a través de la pantalla. Te sienta bien, Nathan. Te ves más saludable. No estaba equivocada. La tensión perpetua que cargaba en los hombros se había aligerado. El insomnio que me atormentaba durante años había mejorado. Incluso mi dieta había cambiado, ya no más comidas apresuradas en el escritorio ni pedidos nocturnos. Jamie necesitaba comidas regulares y nutritivas, y aprendí a cocinar platos sencillos y saludables para ambos. Ya no se te queman los huevos, comentó Jamie una mañana de sábado, mientras deslizaba una omelette perfectamente cocida a su plato. La práctica lleva a la perfección, respondí, recordando el desastre ahumado en la cocina durante nuestra primera semana juntos. Algunos cambios fueron más difíciles que otros. Aún, instintivamente, alcanzaba mi teléfono en momentos de calma. A veces despertaba a las 3 de la madrugada, con la mente llena de preocupaciones empresariales. Los viejos hábitos mueren duro, especialmente cuando se han forjado durante años de éxito. Pero las recompensas de mi nueva vida fueron inmediatas y palpables. Las pesadillas de Jamie, frecuentes al principio, disminuyeron gradualmente. Sus maestros notaron una mayor concentración y participación en clase. Y yo descubrí la simple dicha de estar realmente presente en esos pequeños momentos que componían nuestros días. A medida que me entregaba a cumplir la petición de Miguel, mis días se transformaron en una mezcla de rutinas estructuradas y momentos espontáneos de alegría. Asumí el rol de mentor, cuidador y tutor, muy distinto al CEO que había definido mi vida pública. A través de comidas compartidas, conversaciones sinceras y el simple acto de jugar a buscar a Scout en las largas tardes de primavera, comencé a forjar un nuevo legado basado en el amor y la compasión. Una tarde de martes recogí a Jamie en la escuela y lo encontré inusualmente callado. ¿Todo bien, chico?, pregunté mientras caminábamos a casa, con la correa de Scout en la mano de Jamie. Tomás Miller dijo que solo te ocupas de mí porque te da lástima, murmuró, mirando fijamente la acera. Dijo que te aburrirás y me mandarás de vuelta al hogar de niños. Me detuve y me arrodillé para quedar a la altura de sus ojos. Mírame, dije con suavidad. Él, a regañadientes, cumplió. Estoy aquí porque quiero estarlo. No eres una caridad ni una obligación. Eres familia, añadí tras una pausa. Tu papá fue el hermano que nunca tuve. Eso nos hace familia a los dos. Pero antes tenías una vida tan importante, persistió Jamie, con edificios, reuniones y todo eso. ¿No te hace falta? La pregunta merecía una respuesta honesta. En parte, sí, admití. Pero no extraño al hombre en el que me estaba convirtiendo, alguien tan ocupado que se olvidaba de lo que realmente importa. ¿Qué es lo que realmente importa?, preguntó Jamie. Esto, dije simplemente, acariciándole el cabello. Estar aquí. Verte crecer. Honrar la promesa que le hice a tu papá. Y, además, Tomás Miller claramente no entiende cómo funciona el teletrabajo en la era digital. Sigo dirigiendo mi empresa, pero de forma distinta ahora. Jamie asintió, aparentemente satisfecho. ¿Vamos por un helado? Primero la tarea, luego helado, respondí. Cada día traía sus propios desafíos, y cada obstáculo se convertía en una lección de humildad y resiliencia.
Recuerdo la noche en que Jamie se enfermó de un virus estomacal, el terror único de un padre primerizo ante la enfermedad. La reunión de padres y maestros en la que descubrí que Jamie tenía dificultades con la comprensión lectora y que necesitaba tutorías 2 veces por semana, o la tarde en que Scout escapó por una puerta abierta, llevándonos a una búsqueda frenética por el vecindario. Encontré momentos de vulnerabilidad intensa, donde la franqueza de Jamie me recordaba que la verdadera fortaleza no reside en la riqueza o el poder, sino en el coraje de amar y ser amado. El cachorro, con su energía inagotable y afecto incondicional, era un recordatorio constante de que los placeres más simples de la vida a menudo tenían el significado más profundo. Un sábado lluvioso, mientras Jamie y yo trabajábamos en la construcción de un modelo de cohete, una versión más segura que la que Miguel y yo habíamos intentado, él de repente preguntó: ¿crees que a mi papá le gustará cómo lo estamos haciendo? Pensé con cuidado antes de responder. Sí, finalmente dije. Creo que estaría muy contento. Te amaba más que a nada, Jamie. Todo lo que quería era que estuvieras seguro y amado. Y que tú recordaras quién eres, añadió Jamie, repitiendo la frase de la carta de Miguel que le había compartido. También eso, sonreí. Siempre fue más sabio que yo, tu papá. Jamie se concentró en pegar una pequeña aleta al cuerpo del cohete. A veces olvido cómo sonaba su voz, confesó en tono bajo. ¿Es malo? No, chico. Es normal, respondí, alcanzando mi teléfono. Tengo algunos vídeos. ¿Quieres verlos? Pasamos la tarde viendo clips de Miguel, enseñando a sus alumnos, entrenando en la liga infantil, posando para la cámara en diversos festivales y eventos de Robledal. En cada uno, su calidez y sentido del humor brillaban. Jamie observaba absorto, riendo ocasionalmente o señalando detalles que yo había pasado por alto. Deberíamos hacer vídeos también, decidió al final. Así no olvidamos nada. A partir de ese momento, documentar nuestra vida juntos se convirtió en un proyecto compartido. Jamie resultó ser un cineasta natural, capturando momentos cotidianos con un ojo para el detalle que me impresionaba. Scout persiguiendo mariposas en el jardín, nuestro desastroso intento de hornear un pastel de cumpleaños para la señora Martínez, y la gradual transformación de la casa en un hogar. Poco a poco, la comunidad comenzó a notar el cambio. Los vecinos que antes me veían como un magnate inalcanzable ahora reconocían la genuina calidez en mis ojos y la sinceridad en mis acciones. Las invitaciones a asados y eventos comunitarios reemplazaron las miradas de reojo y los murmullos que acompañaron mi regreso. La señora Rodríguez, de la panadería, dejó de dirigirse a mí como «señor Carvajal» y, con una sonrisa, gritaba «buenos días, Natán, los rollos de canela de Jamie ya están listos», mientras caminábamos en nuestros paseos de fin de semana. El entrenador Brennan del centro comunitario me pidió ayuda para coordinar la liga de béisbol de verano, un rol que Miguel había desempeñado durante años. Incluso el alcalde Tomás se detuvo frente a la ferretería para conversar sobre mis ideas para revitalizar el centro de Robledal. No pasó mucho tiempo antes de que las viejas heridas comenzaran a sanar, y el propio pueblo experimentara un sutil cambio. La renovada creencia de que incluso los corazones más endurecidos podían transformarse mediante la compasión y el compromiso con un propósito superior. Te estás convirtiendo en toda una celebridad local, comentó la doctora Sarah Lynn, pediatra de Jamie, durante su chequeo anual. Y en el buen sentido, añadió con una sonrisa. La junta escolar quedó impresionada con tu propuesta para el nuevo programa STEM. Miguel siempre dijo que las escuelas de Robledal merecían los mismos recursos que las academias privadas, expliqué. Solo estoy poniendo dinero donde él quería. La verdad era más compleja. Sí, estaba honrando la memoria de Miguel, pero también había vuelto a amar este pueblo, no con el resplandor nostálgico de la infancia, sino con una madurez que valoraba su comunidad unida y su ritmo sencillo. Me vi genuinamente comprometido con su futuro, en hacer de él un lugar donde Jamie y otros niños pudieran prosperar. 6 meses después de convertirme en tutor de Jamie, me encontraba en el patio, observándolo a él y a Scout jugando a inventar sus propias reglas. La tarde de verano era perfecta, luciérnagas comenzaban a parpadear en el crepúsculo, y el aroma del césped recién cortado impregnaba el aire. La risa libre y despreocupada de Jamie resonaba mientras Scout realizaba un salto impresionante para atrapar una pelota de tenis. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Luis,
probablemente con preguntas sobre la reunión del consejo programada para el día siguiente. Por primera vez en mi vida, dejé que la llamada se fuera al buzón sin sentir la habitual ansiedad. El informe estaba listo, la estrategia era sólida, y mi equipo en Nueva York era capaz y confiable. ¿Viste esa atrapada?, gritó Jamie, haciéndome señas para confirmar que lo estaba mirando. Increíble, respondí. Nivel olímpico. Mientras los observaba correr por el patio, comprendí que algo fundamental había cambiado en mí. La ambición desmedida que había definido mi vida adulta no había desaparecido, pero se había redirigido, enfocándose en construir algo más significativo que imperios corporativos o reinos financieros. Estaba construyendo una familia. Imperfecta, poco convencional, en búsqueda de su camino, pero una familia al fin y al cabo. Y al hacerlo, estaba honrando no solo el pedido de Miguel, sino también redescubriendo partes de mí que casi había olvidado. El otoño llegó a Robledal con un espectáculo de colores. Los arces que bordeaban nuestras calles se transformaron en vibrantes doseles de rojo y oro, y las mañanas traían un frío nítido que hacía que Jamie casi siempre olvidara ponerse su chaqueta hasta que se lo recordaban. Nuestra rutina se consolidó en una cómoda previsibilidad. Las mañanas entre semana eran un baile sincronizado de desayunos, almuerzos empacados y revisiones de tareas de último minuto. Las tardes se dedicaban a hacer la tarea en la mesa de la cocina, mientras Scout descansaba pacientemente a los pies de Jamie. Las noches eran para cenar juntos, seguidas de lectura, juegos o paseos por el vecindario mientras Jamie anotaba las decoraciones de Halloween que aparecían en distintos porches. ¿Podemos hacer nuestra casa este fin de semana?, preguntó una noche mientras admirábamos el elaborado cementerio que los Henderson habían montado en su jardín delantero. Claro, respondí. Quizás podríamos hacer algunas de las decoraciones nosotros mismos. El rostro de Jamie se iluminó ante la idea. Como las calabazas de papel maché que hacía el señor Thompson, dijo, deteniéndose y luego continuando en voz más baja. Como las que mi papá solía hacer con su clase. Le estreché el hombro suavemente. Exactamente como esas. Seguro que la señora Davis todavía tiene las instrucciones en el aula de arte. Podríamos preguntarle mañana. Esos momentos seguían ocurriendo, aunque a veces recordaban la ausencia de Miguel, atenuando momentáneamente la alegría natural de Jamie. Pero se volvían menos frecuentes y menos abrumadores para ambos. El duelo, aprendí, no desaparece, se transforma, convirtiéndose en parte del paisaje en lugar de dominarlo. En los momentos de quietud previos al amanecer, mientras observaba a Jamie y a Scout jugar bajo el suave resplandor del sol naciente, comprendí que la vida me había regalado una segunda oportunidad, una chance para reescribir mi destino y honrar la memoria de un amigo que creí conocer mejor que a mí mismo. Sentí una profunda gratitud por la oportunidad de tender puentes entre el pasado y el presente, tejiendo una narrativa que era tanto sobre sanación como sobre esperanza. El aniversario de la muerte de Miguel se acercaba junto con la caída de las hojas. Me preocupaba cómo lo afrontaría Jamie, y consulté tanto a su terapeuta como a la señora Martínez. Los niños procesan el duelo de manera diferente a los adultos, aconsejó el doctor Invierno. Jamie puede que quiera marcar ese día, o prefiera tratarlo como uno más. Sigue su ejemplo, pero prepárate para cualquier posibilidad. Resultó que Jamie también había estado pensando en esa fecha. Una noche, tras cenar y mientras lavábamos los platos, él se encargaba de enjuagar, yo de cargar el lavavajillas, sacó el tema. El próximo jueves es el día en que murió mi papá, dijo, pasándome un plato limpio con naturalidad. Así es, confirmé, dándole espacio para continuar. No quiero estar triste todo el día. Pero tampoco quiero olvidarlo por completo. ¿Qué te gustaría hacer en su lugar?, pregunté. Jamie lo meditó, mordiéndose el labio inferior. ¿Podríamos hacer algo que a mi papá le hubiera gustado? Algo divertido para recordarlo. Ese jueves, Jamie se quedó en casa y yo liberé mi agenda por completo. Condujimos hasta el arroyo susurrante al amanecer, con cañas de pescar y una cesta de picnic en la cajuela. Scout iba en el asiento trasero, con la cabeza asomada por la ventana, orejas ondeando al compás del viento. El arroyo estaba en calma bajo la luz matutina, con una neblina elevándose de su superficie mientras instalábamos nuestro lugar de pesca,
el mismo sitio donde Miguel y yo pasamos incontables veranos de niños, y donde más tarde él trajo a Jamie. Mi papá decía que los peces muerden mejor al amanecer, comentó Jamie solemnemente mientras preparaba su anzuelo. Tenía razón, asentí. Tenía razón en muchas cosas. Pescamos hasta media mañana, capturando suficientes lubinas para la cena, para luego liberarlas de vuelta a las aguas cristalinas del arroyo. Luego, subimos hasta el mirador sobre el valle, donde Miguel solía organizar noches de observación de estrellas para la comunidad. Aquí fue donde vi por primera vez los anillos de Saturno, relató Jamie mientras extendíamos nuestra manta de picnic. Papá trajo su telescopio, y todos tomábamos turnos para mirar. Dijo que el espacio hace que nuestros problemas parezcan más pequeños. Eso suena muy a lo que él diría. Sonreí mientras desempacaba el almuerzo que habíamos preparado juntos, sándwiches de mantequilla de maní y plátano, el favorito de Miguel, galletas caseras con chispas de chocolate y termos de chocolate caliente. Mientras comíamos, Jamie compartía historias sobre su padre, algunas que ya había oído, otras completamente nuevas para mí. Yo también conté mis recuerdos, tanto los felices como aquellos traviesos que hacían reír a Jamie hasta que le saltaban hipo. Mi papá fue la mejor persona del mundo, declaró Jamie, recostándose en la manta para mirar las nubes que pasaban. Y lo fue de verdad, asentí, recostándome a su lado. ¿Y sabes qué? Estoy seguro de que estaría increíblemente orgulloso de la persona en la que te estás convirtiendo. Jamie me miró, con una expresión de seriedad repentina. ¿Crees que estaría bien si te llamo papá también? No en lugar de él, sino, además. La pregunta me tomó por sorpresa, un nudo se formó al instante en mi garganta. Sería un honor, logré decir finalmente. Pero solo si tú estás seguro de que eso es lo que quieres. Jamie asintió decididamente. He pensado en ello desde hace tiempo. Ahora tengo 2 papás. Uno, en el cielo. Y uno aquí. Esa noche, organizamos una cena para recordar a Miguel en mi nuevo hogar, invitando a un pequeño grupo, la señora Martínez, Marta del Bed and Breakfast, el entrenador Brennan y algunos de los colegas más cercanos de Miguel en el profesorado. Compartimos una comida y más historias, hojeando viejas fotografías y celebrando la vida de un hombre que nos había marcado a todos profundamente. Cuando los invitados se marcharon y Jamie ya dormía, con Scout acurrucado al pie de su cama, me senté en el porche trasero con una taza de café. Las estrellas brillaban en el claro cielo de octubre, y me encontré hablándole en voz baja a Miguel, contándole los avances de Jamie, las travesuras recientes de Scout y los cambios en Robledal. Creo que lo estamos haciendo bien, concluí. No perfecto, pero bien. Prometo no defraudarte. Una suave brisa removía las últimas hojas del arce, y tomé eso como una señal de aprobación. Las experiencias que siguieron fueron tan transformadoras como inesperadas. Con el aniversario cumplido, algo cambió tanto en Jamie como en mí. Avanzamos con un renovado sentido de propósito, honrando la memoria de Miguel pero sin que su ausencia definiera por completo nuestra existencia. La confianza académica de Jamie creció, sobre todo en ciencias y matemáticas. Justo como tú, comentó su maestro en una reunión de padres, provocándome un inesperado sentimiento de orgullo. Mientras tanto, Scout pasó de las clases básicas de obediencia a entrenamientos de agilidad, revelando un talento que deleitaba a Jamie y sorprendía al instructor. Por mi parte, hallé un nuevo equilibrio entre mis responsabilidades empresariales y la vida familiar. La empresa seguía prosperando bajo el modelo de liderazgo híbrido que había instaurado, con Luis encargándose de las operaciones diarias en Nueva York mientras yo guiaba la dirección estratégica a distancia. Este arreglo me permitía dedicar tiempo a ser voluntario en la escuela de Jamie, a entrenar a su equipo de béisbol y a estar en casa cada noche para cenar en familia. Poco a poco empecé a ver cómo nuestras vidas se entrelazaban, el legado de mi infancia, el lazo inquebrantable con mi difunto amigo y el brillante futuro que esperaba a Jamie y a la comunidad que estábamos reconstruyendo. Cada sonrisa compartida y cada lágrima derramada en solidaridad se convertían en un testamento del poder perdurable del amor, la amistad y la búsqueda incansable de la redención. El invierno llegó con la primera nevada justo antes de Acción de Gracias. Jamie me despertó al amanecer, rebosante de emoción. «Está nevando. ¿Podemos ir a deslizar en trineo?» Y Scout,
¿También? Pasamos la mañana en Henderson Hill, uniéndonos a otras familias en la primera expedición invernal de trineo. Las mejillas de Jamie se enrojecían por el frío y la emoción mientras bajaba la colina, y Scout corría a su lado, igualmente fascinado por ese nuevo juego. Me dejé llevar por su entusiasmo, olvidando mi dignidad para disfrutar de la pura alegría del movimiento, la nieve y las risas. Más tarde, construyendo un muñeco de nieve en el jardín delantero, Jamie me abrazó fuertemente por la cintura. «Este es el mejor día», declaró. «Gracias por ser mi papá». «Gracias a ti por ser mi hijo», respondí, sintiendo que esas palabras tenían un significado que hace un año no habría imaginado. Mientras escribo estas líneas en una tranquila noche, con Jamie terminando su tarea y Scout roncando suavemente junto a la chimenea, recuerdo que la vida es un tapiz de destinos entrelazados, cada hilo vital en sí mismo. Mi travesía, de un multimillonario implacable a un tutor compasivo, está lejos de haber terminado, pero es un camino lleno de propósito y significado. El imperio empresarial que construí no se derrumbó durante mi ausencia en Nueva York. Al contrario, se volvió más estable y éticamente orientado, ya que insistí en prácticas que reflejaran los valores que había redescubierto. Mi fortuna ahora tenía un fin mayor, financiaba iniciativas educativas en Robledale, apoyaba al hogar de niños y establecía una fundación en nombre de Miguel para ayudar a otros niños huérfanos. Mañana, Jamie presentará su proyecto en la Feria de Ciencias. Scout tendrá una revisión veterinaria de rutina, aunque Jamie insiste en llevar los dulces especiales que él mismo preparó. Yo tendré una videoconferencia con inversionistas internacionales, seguida de una reunión con el alcalde Tomás para revitalizar el centro histórico de Robledale. Era una vida plena, en un equilibrio que mi existencia anterior nunca había alcanzado. Aprendí que la verdadera medida del éxito no está en acumular riqueza, sino en el legado de bondad y el impacto duradero que dejamos en el corazón de quienes tocamos. Miguel siempre supo esto. Solo me tomó un poco más de tiempo entenderlo. Mientras observaba la nieve caer por mi ventana, me sentí agradecido por las segundas oportunidades, por los viajes inesperados y por la sabiduría de un amigo que me conocía mejor de lo que yo mismo me conocía. Sobre todo, estaba agradecido por Jamie y Scout, quienes me enseñaron que la familia no siempre es de sangre, a veces, es lo que uno construye, día a día, en cada elección y en cada instante de amor.